Entonces, bueno, saludar a a las diputadas, diputados, a Ana María y a quienes nos dan soporte técnico. Entonces, en nombre de Dios y la patria, damos inicio a esta comisión. No tengo la vista, acá lo tengo. La secretaria va a dar la cuenta. ¿Va a tener la cuenta? Se ha recibido una comunicación del jefe del Comité de la Unión Demócrata Independiente, mediante el cual informa el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Jaime Belolio por el diputado Cristian Moreira. Un oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa en relación a una solicitud de información que le hicimos nosotros sobre el decretar estado de aislamiento sanitario para la comuna de Chillán. Señalan que ya se había efectuado tal aislamiento. Un oficio del director de Servicios de Salud de Araucanía Norte, mediante el cual responde a uno de la comisión, en el que el presidente solicitaba asegurar la protección personal y laboral a los trabajadores de salud que se encuentran combatiendo la pandemia actual en el país, dotarlos de los elementos de protección personal necesarios para realizar su labor en forma segura y asegurar el abastecimiento de insumos a los establecimientos de salud. Un oficio de la Asociación de Clínicas de Chile, mediante la cual responde a uno de la comisión que entrega respuesta también sobre materias consultadas en cuanto al estado de la situación de las prestaciones sanitarias durante el desarrollo de la pandemia COVID-19 y las propuestas sobre el particular. Un anexo a ese oficio de la Asociación de Clínicas también, a solicitud del directorio, el Consejo de Directores Médicos, y señala que el Consejo de Directores Médicos considera oportuno plantear algunos aspectos relacionados con la situación de los prestadores privados de salud, considerando la participación en un sistema integrado de atención de salud durante esta pandemia. Un oficio del subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual informa glosas presupuestarias en cumplimiento a la Ley de Presupuestos del 2020. Y una denuncia de un particular por un paciente, su madre, que se trata de una hepatitis autoinmune en el Hospital Padre Hurtado, diagnosticada en junio de 2019, y la espera en la derivación de atención ha provocado que haya empeorado su diagnóstico y acusa entonces de negligencia y falta de humanidad al Estado. Eso es lo que se ha recibido. Muy bien. ¿Sobre la cuenta alguna observación, comentario? No. Entonces, pasamos a puntos varios. ¿Quién tiene varios? ¿Diputado Labra? Yo también varios. Y también el diputado Andrés Celi dice que tiene varios. Ya. Entonces, comencemos con el diputado Labra. ¿Sí? Diputado Labra. Cristian, ahí me voy a imprimir un... Hay que darle micrófono al diputado Labra. Ahí sí. Bueno, aprovecho de saludarlo a todos. Solamente me había rascado el pelo. Sí, no había pedido la palabra. Gracias, presidente. No había pedido la palabra, solo me toqué. Ya, muy bien. El diputado Andrés Celi, entonces. Andrés Celi, por favor. Gracias. Gracias, presidente. Su intermedio, saludar a todos, ya que el diputado Lara, por su intermedio presidencia, nos dijo a todas también. Presidente, yo quería solicitar, por favor, la verdad que sentir el fallecimiento de la funcionaria de la salud del hospital de Van Buren, y en ese contexto quería pedir, por su intermedio, si el director del hospital pudiese enviar los antecedentes bajo las circunstancias en que se produjo el contagio, se dio en el hospital, si así se produjo, en qué unidad, en qué sector esta persona trabajaba, hasta el momento de contagiarse estaba ejerciendo sus funciones. Esto yo lo pregunto, presidente, porque yo tengo la claridad que el contagio
no se dio en el hospital, pero ha surgido una confusión en cuanto a que ella se hubiese contagiado en el hospital Van Buren, pero para la claridad, certeza de los funcionarios, de la gente que trabaja en el hospital Van Buren, me gustaría la versión oficial del director del hospital, porque creo que es justo por la gente que trabaja en el hospital que tengan la certeza que lamentablemente esta funcionaria se contagió bueno, yo no voy a dar detalles más allá que salió en la prensa, pero fue por un contacto externo y no en el hospital, no obstante que sí fue atendida en el hospital de Van Buren y su fallecimiento se produjo en ese hospital, pero me gustaría la versión oficial del director del hospital de Van Buren. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Habría acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Algún otro varios? ¿El diputado Cristi está pidiendo la El palabra? diputado Cristi. Gracias, presidente. Sí, tomando nota de la situación sanitaria que está viviendo en particular la región metropolitana, hoy día voy a compartírselo por si no lo leyeron, pero un informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile que habla de un escenario muy duro las próximas 2 semanas. Y en eso, las 2 políticas que hoy día más efectivas es la cuarentena, que es algo que el gobierno está evaluando y que en algún momento imagino que dará ese paso. Y lo otro tiene que ver con los hoteles sanitarios. Sobre todo en los sectores populares, una persona contagiada va a contagiar al resto de su familia. Y en eso hay muy poca información, muy poca. Es decir, no hay información de cuántos son estos hoteles sanitarios, cuántas personas hay hoy día en los hospitales sanitarios, quiénes en los hospitales, en los hoteles sanitarios, quiénes son las personas que están administrando estos lugares, quién es el enlace. Es decir, yo lo hago con los alcaldes de algunos de mis distritos y tienen muy poca información respecto a identificar un caso y con quién tienen que contactarse de parte del servicio. Y esto hoy día es una política central. O sea, si no hay aislamiento, los casos van a aumentar con mucha fuerza. Entonces, pedirle a la comisión que podamos oficiar y ojalá, presidente, si usted en nombre de la comisión, yo sé que hay miles de pedidos, pero creo que este de verdad que es uno muy importante. Entonces, si se pueden hacer, o sea, o llamar al ministro, a la subsecretaria, a lo menos a mí no hay mucha respuesta a los WhatsApp cuando lo escribimos, pero quizá en su calidad de presidente podemos tener respuestas frente a un tema que, a lo menos en mi opinión, no sé si los médicos de la mesa lo comparten, de verdad que en este momento es crítico. Yo lo comparto absolutamente, diputado Crispin, ¿no? Creo que el resto de la comisión lo comparte. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer los buenos oficios. Yo quiero decirles que me comuniqué con le mandé un WhatsApp al ministro Blumel pidiéndole que si nos puede recibir como comisión para explicarle la importancia que nosotros le damos a este punto. Ahora yo entiendo, para ser súper claro, lo hice por una formalidad y porque es necesario hacerlo, que probablemente el ministro Blumel el día jueves, cuando tengamos, no sé, pues 35.000, 36.000 personas infectadas, va a ser complejo. ¿no? Entonces yo entiendo esa complejidad, pero por lo menos ojalá que el gobierno pueda poner atención a la opinión de la comisión en el sentido de la cuarentena y los recintos sanitarios, los hogares sanitarios. ¿Hay algún otro varios? El diputado Celis dice que necesita la palabra. ¿Sí? Sí, presidente, sí, quería por su intermedio agregar algo de lo que decía el diputado Crispin. Sumarme a lo que expresaba y dar solamente como un ejemplo. En la provincia de San Antonio no hay ninguna residencia sanitaria. En Valparaíso tampoco. En Viña del Mar la única que hay es el Hotel O'Higgins, donde no deben haber más de 30 a 40 personas. Estoy siendo generoso con la cantidad de personas que están ahí. Es más, si alguien de San Antonio está con síntomas leves o muy menores y quiere hacer su cuarentena en otro lugar, e incluso pregunta por el Hotel O'Higgins, a este se le prohíbe o se le impide hacerlo en ese lugar y está obligado a tener que permanecer en su casa, la cual a veces es muy pequeña, y no hay ninguna opción, no hay ninguna alternativa de hacerlo en San Antonio, así que yo, con carácter de urgente, ojalá tener todas las residencias sanitarias que hayan en todo Chile, pero con especial énfasis yo pido por favor que en Valparaíso y San Antonio haya alternativas, tanto para los trabajadores de la salud, como también para la gente que se ha ido contagiando
porque hoy día, insisto, en Valparaíso y en San Antonio no hay ninguna alternativa. La única opción que hay es en Viña para los que son contagiados en forma menor. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Algún otro varios? Mi duda es, lo que pidió del diputado Cristi es oficial del Ministerio de Salud. Sí. Sí. Sí, ya. Y entonces agregar acá lo que pidió 6. Sí. En general, CRISPI, y en particular CRISPI para la metropolitana, y en particular CELIS para la quinta. Eso entiendo que debería ser el tenor del oficio, ¿cierto? Ya. Que eso es lo que ellos están pidiendo. Yo quisiera hacer varios. Uno, recordarles que este jueves a las 10:30 tenemos una sesión telemática. Deben estar recibiendo la citación para que no lo olvidemos. El diputado Torres parece que sigue con problemas para ingresar, ojalá que podamos facilitar para que él pueda ingresar a la comisión, dado que este proyecto él tiene una persona relevante. Entonces no sé cómo podemos gestionar eso. Y el tercer punto que quiero decir que es más delicado, tiene que ver con que hoy día se ha conocido en las redes sociales el certificado de defunción de don Luis Sergio Sepúlveda Fuente, que en paz descanse, ¿cierto? Un hombre de 40 años, falleció el sábado en su casa en San Joaquín. Y se ha extendido, se ha hecho público el certificado de defunción que dice que la causa de muerte es un paro cardiorrespiratorio. No sabemos más, pero mi pregunta, claro, lo que pasa es que para los certificados de defunción tienen la causa inmediata, ¿cierto? La causa originaria, hay varios elementos, pero quisiera que como comisión le consultáramos a la subsecretaria o al señor ministro cuál es el elemento del diagnóstico que se está considerando dentro de los certificados de defunción para considerar los casos de muerte fallecido por COVID, en el entendido que este tipo de certificado obviamente induce a una visión abierta respecto a cuáles son los casos que realmente se están registrando como causa de muerte por COVID. Porque, claro, todos nos vamos a morir por un paro cardiorrespiratorio al final del día casi, ¿cierto? Así va a ser. Entonces, esa como causa de muerte, ¿cierto? Eso va a ser para todos los que estamos aquí escuchando y nos escuchan. Entonces, quisiéramos la precisión específica de cuál es la causa de muerte que respecto al COVID. No sé si acuerdo la comisión para oficiar a la señora subsecretaria en ese sentido. ¿Sí? Muy bien. Diputado, como aquí ¿sí? Yo no puedo, los oficios los tengo que todos subir al sistema. Este oficio no lo voy a mandar con nombre, ¿verdad? Sino que se ha salido de un caso en el cual se filtró la causa de muerte en no sé en dónde. Perfecto. Haciendo los resguardos correspondientes. Claro, no, simplemente esa solicitud de oficio no la hago pública. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? Víctor Torres, que no. Bueno, como es un hecho público, yo creo que puede darse señales claramente que estamos apuntando a esta persona que falleció en San Joaquín y que fue de conocimiento público, sí, para no tener que entregar tu nombre. Muy bien. Ya, el diputado Rosa está pidiendo la palabra. Ah, sí, ya, diputado Rosa, por favor. Diputado Rosa, no tiene micrófono. Rosa. No tengo micrófono. Ahí sí. Gracias, presidente. Solo quiero recordar que, así como en la comisión hace unas semanas validamos la necesidad de pedir que se testeen a los adultos mayores que están en las instituciones geriátricas, por las razones que ya en Europa causó la mitad de las muertes que exhibe tanto Italia como España, se aprobó esta semana, que pasó el martes, por unanimidad, el proyecto de acuerdo número 23, en que solicitamos el testeo masivo de todos los, tanto los que están en las residencias de adultos mayores como los cuidadores. Quería solicitar que a nombre de la comisión
pidiéramos al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud una fecha de cuándo va a comenzar esto, porque dado que hay alcaldes que están desesperados porque tienen muchos hogares y ya han tenido brotes, y no esperar a los brotes porque sabemos que una vez que van a fallecer más de la mitad de los que están residiendo. Entonces, y eso se encadena también con lo que usted ha mencionado respecto de cómo se se hace el conteo de los fallecidos, porque todos sabemos que el motivo de fallecimiento es un paro cardíaco o respiratorio, o ambos, habitualmente, como causa de muerte de todos los seres humanos. Entonces, esa no es la causa de muerte. Cuando tú extiendes un certificado, tienes que decir la causa que motivó ese paro cardiorrespiratorio. En este caso, el caso que está mencionado ahí es el COVID con una infección, un distrés respiratorio producto de la infección del COVID. Y este caso no es el único, hay muchas denuncias en el mismo sentido, y también hay un documento del Ministerio de Salud que yo se los puedo compartir a la comisión, en que hace una diferenciación entre la gente que fallece con COVID y a causa de COVID. Y esa es una situación que Italia lo realizó en algún momento, pero después tuvo que echar pie atrás porque en el fondo estaba falseando las estadísticas de los fallecidos, y fue un bochorno para el gobierno italiano tener que hacer eso, porque obviamente tuvo que sumar después más de 1.000 y tantos fallecidos que había hecho por secretaría eliminar de los registros. Entonces, evitemos este tipo de cosas que son una situación que se puede precaver, y para qué vamos a ser bochorno mundial. Nosotros acá en Valdivia hemos sido bochorno mundial por el Caucao, no hagamos otros bochornos mundiales a propósito, digamos, sabiendo que podemos prevenir. Y en eso, en línea de prevenir, el tema de los testeos en adultos mayores, por favor, si lo podemos hacer desde la comisión, ya que lo aprobamos como un proyecto de acuerdo unánime, que veamos cómo ayudamos a los alcaldes, que yo sé que el alcalde Codina está con problemas, está el alcalde Durán, el alcalde Carter, están muy complicados porque hay muchos centros de adultos mayores, y el riesgo obviamente es inminente, donde van a fallecer muchos si es que no se hace el control adecuado y se aísla rápidamente a los cuidadores. Muy bien. ¿Estaría de acuerdo, yo creo? Sí. Muy bien. ¿Algún otra? ¿Varios? No. Entonces vamos a pasar a la orden del día. Hay diputados que tienen problemas, de nuevo. El diputado Juan Luis Castro, que ha tenido dificultades de conexión ahora. Está difícil la conectividad, parece, ¿no? Está difícil la conectividad. Así que, iniciar la discusión y votación en particular del proyecto que modifica la ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud para permitir el tratamiento de datos sensibles en caso de epidemia o pandemia, y para desarrollar control sanitario en las condiciones que indica, y esto está referido al boletín 13.350, raya 11, que ya votamos y aprobamos en general, y hoy día vamos a ver en particular. Se nos ha hecho llegar un comparado que lo tenemos a la vista de distinta manera. Estaba el diputado Torres, de ahí lo había visto, no sé, veo que está fijo, no sé si está en ese sentido. Entonces vamos a dejar a la secretaria para que nos oriente respecto a las indicaciones que se han recibido, que si no me equivoco son 3 en relación al primer 4, ¿cierto? O sea, 22 finalmente, ¿no? ¿Ah? 22 indicaciones. 22 indicaciones. Y por indicaciones no nos vamos a quedar. Así que vamos. Les cuento. El comparado se lo mandé hoy día a la mañana a todos los correos de los parlamentarios, y no sé, pues, ¿cómo les parece cómodo? ¿Lo podemos compartir en pantalla también? ¿O yo voy leyendo el artículo, ustedes lo van viendo en su escritorio, en su computadora? ¿Cómo lo vamos viendo en el computador de cada uno, yo creo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo prefieren hacer así? Ya. Sí. Porque si no, también lo podemos compartir de esta manera. Pero lo tenemos anexo, yo creo, casi todos, ¿Sí? supongo. Ya, entonces ¿Sí? lo hacemos así.
¿Quieren que empiece a leerlo? ¿Sí? Ya. Entonces, el proyecto de ley, que es la mano izquierda de comparado, artículo único, espérate, ¿sabes qué? Cuando ¿quién tú ingresas al otro establece, ¿no? Ya. Sí. Artículo único. Para intercalar un nuevo artículo 13 bis en la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud del siguiente tenor. En el evento que surja en el territorio nacional una enfermedad declarada de pandemia o epidemia, se autorizará a dar tratamiento de datos sensibles, la autorización para transmitir la información obtenida en virtud de la letra E del artículo 13, solo podrá otorgarse entre el Ministerio de Salud, los servicios de salud, los seremi de salud, las fuerzas de orden y seguridad, y en el evento de decretarse un estado de excepción constitucional, las Fuerzas Armadas. Este tratamiento solo guardará relación con el padecimiento de la enfermedad calificada de pandemia o epidemia, o la sospecha de padecerla, y tendrá por exclusiva finalidad el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, entre otros. Hay indicaciones a ese artículo, a ese inciso, pero si ustedes quieren, como para tener una visión general, les puedo leer todo el artículo y después vamos viendo las indicaciones. Ya, me parece. Entonces, después, el día 17 segundo, el tratamiento de los datos sensibles comunicados deberá cumplir con todas las medidas y obligaciones dispuestas en la Ley 19.628, debiendo ser eliminados o cancelados por los organismos participantes una vez que haya concluido el periodo de brote de la enfermedad declarada de pandemia o epidemia. Se prohíbe comunicar públicamente la información de forma individualizada. El Servicio de Salud podrá anonimizar o pseudonimizar los datos a fin de registrar o georreferenciar los barrios, zonas, comunas, provincias o regiones del país cuya población padece de la más referida pandemia o epidemia, cautelando la confidencialidad de los titulares e impidiendo su reidentificación. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el paciente deberá ser debidamente informado respecto a Ana María. ¿Sí? Perdón, quería decirle que después cuando veamos las indicaciones, mejor creo que es compartirle en la pantalla, bueno, para que todos veamos, tengamos a la vista lo mismo. Ya, ¿cierto? Pero sigo leyendo el artículo y después vamos viendo las indicaciones. Sí, exacto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el paciente deberá ser debidamente informado respecto a la finalidad y condiciones del tratamiento de sus datos sensibles. El paciente en todo momento podrá ejercer los derechos de acceso y rectificación. Los derechos a la oposición y cancelación del tratamiento de datos podrán ejercerse una vez cesada la emergencia sanitaria. Un reglamento establecerá las normas para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, el que deberá atender previamente a lo dispuesto en el artículo 33, letra M de la Ley 20.285. Se presentaron 24 indicaciones. Ya, ahí está compartido. Muy bien. Ahí estamos viendo, la tenemos a la vista. Entonces, indicación primera de la... Un segundito, esto acá solamente puede quedar así. Veo que la indicación número 1, número 2 y número 3 están referidas exactamente al mismo punto con las variantes específicas que cada uno quiere allí señalar o especificar. La 1, la 2 y la 3. Ya, de todas maneras, porque como es primera vez, entonces estamos viendo lo que... Ana María, ¿prefiere que yo ya. Y me gustaría ver a Celi también. Me gustaría ver a Celi. Ya, está bien. Ya, entonces, indicaciones al inciso primero. La primera indicación, de velorio, Gaón y Macaya. Sustituyese el inciso primero por el siguiente. En caso de decretarse
alerta sanitaria en todo el territorio nacional con ocasión de una pandemia o epidemia, se podrá dar tratamiento de datos sensibles por el tiempo que dure la alerta a la información acerca del diagnóstico de esa enfermedad por razones de salud pública. La autorización para transmitir dicha información solo podrá otorgarse entre el Ministerio de Salud, los servicios de salud, los Seremi de salud, las fuerzas de orden y seguridad y, en caso de decretarse estado de excepción constitucional, las Fuerzas Armadas. Estas entidades serán responsables del banco de datos de conformidad a lo dispuesto en el artículo en la Ley 19.628. Dicha información tendrá por exclusiva finalidad el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, entre otras. Otra indicación del diputado Torres para reemplazar el inciso primero por el siguiente. En el evento que surja en el territorio nacional una enfermedad declarada de pandemia o epidemia, se autorizará dar tratamiento de los datos sensibles en los términos dispuestos en el artículo 13 al Ministerio de Salud, los servicios de salud, los servicios de atención primaria de urgencia, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Este tratamiento solo guardará relación con el padecimiento de la enfermedad calificada de pandemia o epidemia, o la sospecha de padecerla, y tendrá por exclusiva finalidad el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, entre otras. Esta autorización tendrá por vigencia el mismo periodo que medie entre la dictación de un decreto de estado de excepción constitucional, de catástrofe, declarada de conformidad a la Constitución Política y su término. Del diputado Crispi y Labra para reemplazar en el artículo único el inciso primero por el siguiente. En el evento que surja en el territorio nacional una enfermedad declarada pandemia o epidemia, se autorizará a dar tratamiento de datos sensibles en los términos dispuestos en el artículo 13. Esta autorización solo podrá otorgarse durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe declarada de conformidad a la Constitución Política y la Ley Orgánica de Estados de Excepción Constitucional, al Ministerio de Salud, los servicios de salud, los servicios de atención primaria de urgencia, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, las Fuerzas de Orden y Seguridad. Muchas fuerzas de orden y seguridad. Este tratamiento solo guardará relación con el padecimiento de la enfermedad calificada de pandemia o epidemia o la sospecha de padecerla, y tendrá por exclusiva finalidad el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, entre otras. Una indicación de los diputados Osandón y Andrés Celis para reemplazar en el inciso primero el siguiente párrafo. En el evento que surja en el territorio nacional una enfermedad declarada de pandemia o epidemia, se autorizará el tratamiento de datos sensibles. ¿Puede mover la explicación para que la vayamos leyendo también? Porque no es contemporáneo lo que es. No tiene orden de voz. Ahí está. Ahí sí. ¿Sí? Ya, la de Osandón y Andrés Celis, la de diputada Osandón y Andrés Celis, para reemplazar el párrafo que es ley por, mientras esté vigente el estado de excepción constitucional en todo o en parte del territorio nacional, y habiendo sido este decretado con ocasión de una alerta sanitaria por una enfermedad catalogada como pandemia o epidemia, se podrá dar tratamiento a datos sensibles. Estas son las 4 indicaciones al inciso primero, al menos. Muy bien. No sé si el diputado Belolio, Gaona o Macaya quieren, o los diputados Torres, ¿cierto? O Crispi y Labra, o Sandón y Andrés Celis quieran pedir la palabra, y yo no los veo aquí porque está muy chiquitito el cuadrado, para... ¿Cómo sé que me quiero salir de esa opción para ver las personas? Ahí. Ah, perfecto. Ahí sí. Estamos todos aprendiendo, entonces. Claro. ¿Pueden hacerlo así? Sí, Mira, Pidiendo la palabra. allá arriba dice dejar de en rojo, y usted se aprieta dejar de, le va a aparecer la pantalla con las personas y los nombres. Tengo las manitos aquí en azules, en este orden,
Crispi, Macaya, Osandón, Amaro Labra. ¿Ya? Así ¿Le que damos lo- un clic? Exacto. Gracias, presidente. Hoy voy a tratar de, para ayudar un poco, ordenar el debate porque creo que hay temas coincidentes y para que los podamos ir despejando. De repente le podemos pedir después a la secretaria una redacción nueva, pero para identificar los puntos relevantes. Lo primero creo yo que hay que construir una mayoría es si es que esta posibilidad de tener un tratamiento de datos sensibles distinto ocurre cuando se decreta una pandemia, cuando se decreta emergencia sanitaria o cuando se decreta un estado de excepción constitucional de catástrofe. Creo que esas son las tres alternativas, ¿ya? Luego está la duración, es decir, es cuando se termina esta posibilidad de generar un tratamiento distinto de datos sensibles. En el caso de la indicación que hicimos nosotros, esto ocurre en el cierre, o sea, cuando se levanta el estado de excepción de catástrofe, se termina la posibilidad de usar de estos datos sensibles. Lo otro es quiénes pueden hacer uso de estos datos sensibles. Yo creo que ahí la principal diferencia, al menos para nosotros, tiene que ver con el uso de datos sensibles por parte de las fuerzas, por las Fuerzas Armadas y el Ejército. A lo menos nosotros creemos que no debieran usarlas, y me parece que el tema que fue polémico en la discusión en la sesión que tuvimos respecto a los alcaldes, no sé si todas las indicaciones incorporan a los servicios de atención primaria de urgencia. Creo que me parece que en varias de las indicaciones lo incorporan. Creo que esos son un poco los nudos críticos. Voy a defender la indicación que hicimos nosotros. Nosotros creemos que sea solamente cuando se decreta un estado de una alerta sanitaria es muy pobre. Es decir, acá hay los datos sensibles estamos abriéndose a que tengan un uso distinto, excepcional, y las alertas sanitarias no son tan excepcionales. Es decir, no sé, hay una emergencia respecto a un relave y se decretan alertas sanitarias con mucha frecuencia. Entonces nos parece que tiene que ser cuando se decreta un estado de excepción y en este caso estado de catástrofe. Como les señalé anteriormente, la indicación que hicimos nosotros, excluimos al ejército. Nos parece que el ejército está ejerciendo y tiene que mantenerse en el ejercicio del control a nivel masivo de la población, pero el nivel de control al individuo, al contagiado, tiene que mantenerse por el control de las fuerzas de orden y seguridad que incluyen carabineros, PDI. Y nosotros nos parece bien que hay una rama de los alcaldes, pero que no sean los alcaldes en sí mismos, sino que sean los servicios de atención primaria. Eso, presidente, creo que podemos ir desglosando en esos nuevos críticos para no enredarnos tanto y después para la secretaria una reacción final. Había pedido la palabra el diputado Macaya. ¿Sí? ¿No? Ahí Parece que sí. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí. Oye, a ver, a mí me parece muy bien el resumen que hace el diputado Crispi. Yo no tengo inconveniente en que esto se comunique a la atención primaria, considerando que es parte de la red. Lo que sí, la indicación que nosotros presentamos y que tiene algunos matices con la indicación del diputado Torres, con la indicación de los diputados Crispi y Labra, es que la indicación que nosotros presentamos es limitar el tratamiento de datos únicamente a los casos en que se haya declarado alerta sanitaria y no para cualquier pandemia como lo hacía originalmente el proyecto. O sea, en el fondo se permite transmitir información solamente en contexto de que se haya decretado una alerta sanitaria y permite transmitir esta información relativa al diagnóstico de la enfermedad, eliminando una referencia que para mi juicio es bien importante, que no lo veo eliminado en las otras referencias y en las otras indicaciones, que es la referencia a la ficha clínica. Porque acá estamos hablando de información que tiene que ser sistematizada generalmente. O sea, en el fondo, no me parece que la ficha clínica y el historial médico de un paciente tenga que ser parte de la información que se aporte en este momento.
Y además, en la indicación que nosotros presentamos, explicitamos cuáles son las entidades que van a ser responsables del banco de datos de conformidad a la Ley de Protección de Datos Personales y también pudiendo configurarse, como lo vamos a ver más adelante, hipótesis de responsabilidad por el mal uso de datos. Solamente respecto y para ver si podemos consensuar una reacción, la indicación del diputado Torres no se hace cargo del problema que se plantea respecto a la información de la ficha clínica. Yo creo que es importante eliminar la referencia a la ficha clínica. Y tampoco la indicación del diputado Víctor Torres circunscribe esto a una pandemia, o sea, se circunscribe una pandemia por el cual se haya declarado alerta sanitaria, lo que amplía, a mi juicio, excesivamente el aspecto de aplicación de la ley. La indicación que presentaron Crispi y Labra soluciona de alguna manera esto porque limita la autorización a la vigencia de un estado de excepción. Y si lo quieren, y dejándolo limitado al estado de excepción, aún es más amplia la restricción que lo que nosotros planteamos, ¿eh? O sea, me parece bien en ese sentido, porque yo creo que esto tiene que ser absolutamente restrictivo. No obstante, y se lo planteo a ver si lo podemos revisar, tiene a mi juicio el problema que se hace referencia a la ficha clínica, porque la ficha clínica, de nuevo, no tiene mucho sentido en el contexto actual conocer el historial clínico de un paciente desde que eventualmente, incluso desde que nació y todas las enfermedades que haya tenido durante su vida. Muy bien. La diputada Osandón. Gracias, presidente. Quiero tomar lo último que estaba hablando el diputado Macaya. Nosotros en el inciso segundo viene otra indicación de esa índole, donde hablamos específicamente de que se debe compartir lo esencial, no toda la ficha completa, pero eso viene como en el inciso que viene después, en el inciso segundo. Y de hecho ahí tenemos presentado también una indicación. Ahora, nosotros creemos que en el fondo la primera indicación, en el fondo buscar restringir y acotar el contexto, y eso lo conversamos, incluso Belulio creo que puso este tema la vez pasada, en el cual se puede hacer el uso de los datos sensibles, pero en el fondo el proyecto claramente está redactado de una forma como muy amplia, decía, habiendo un evento de enfermedad que haya sido declarado pandemia o epidemia, y hablamos que eso podría ser muy general. Entonces, por eso nosotros lo que proponemos es acotarlo a la dictación de un estado de excepción constitucional, que yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo, con ocasión de una alerta sanitaria. Ahí le estamos dando un tiempo concreto. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo de dejar a la Fuerza Armada fuera de esto. Yo creo que tiene una labor importante, yo me la jugaría porque ellos también estuvieran dentro de esto. No veo por qué no. Pero indico, lo que viene en el segundo inciso hace relación con la ficha, con lo que hay que entregar y qué es lo que no hay que entregar. Yo creo que es importante que hagamos esta restricción, digamos, a un periodo acotado como sería el que yo le acabo de poner, presidente. Muy bien. Diputado Labra. El planteo que hace el diputado Crispi aclara bastante bien la indicación. Yo quería hacer una pregunta, bueno, refiriéndome a la cuarta, al número 4 de Osandoni, de Jimena y Andrés Celis. Con esta redacción nosotros no tenemos ningún problema, se puede agregar al texto con la cuarta, el número 4. Me parece que está, incluso suma la redacción del punto que nosotros estamos planteando. Lo que quería preguntar, yo veo una diferencia entre las dos, la de Torres y la nuestra, que no hacen referencia, Belolio, Gaona y Macaya, al artículo 13, que supongo que ahí donde está el asunto, o es solamente la información acerca del diagnóstico de esta enfermedad. Porque si fuera así, podríamos trasladarlo adentro de la indicación nuestra, el texto ese, porque ambos, el de Torres nuestro hace referencia al artículo 13. Entonces quería saber si ustedes veían ahí el problema en la referencia al artículo 13 o solamente agregar a la información acerca del diagnóstico de esta enfermedad. Porque es lo que veo de diferencia. Lo nuestro refuerza claramente el que tiene que ser un estado de excepción constitucional, de catástrofe declarado conforme a la Constitución política, que eso me parece importantísimo que vaya. Y referirnos solamente a las fuerzas de orden y seguridad me parece importante para poder acotar el uso de los datos sensibles. Muy bien. Diputado Torres, que tenía la palabra, y después el diputado Macaya, lo vi ya.
Y después el diputado, a ver, después de Ricardo Celi, lo pidió Andrés Celi. Bueno. Del bueno. ¿Sí, puedo? Sí, diputado Torres. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que escuchando las argumentaciones y leyendo las indicaciones, primero no tengo problema en retirar la mía y trabajar en base a las otras indicaciones, ¿ya? Creo que se hace mejor cargo de lo que se ha conversado, se ha discutido acá. Y voy a seguir el hilo que planteó el diputado Crispi al inicio para poder ver o dilucidar qué elementos debieran quedar en una redacción que ojalá pudiéramos concordar. Primero, efectivamente, es en qué instante, digamos, se pueden manejar estos datos sensibles por parte de las distintas autoridades que están descritas en este artículo, digamos. Y respecto de ello, a mí me gusta más el planteamiento que hace el diputado Elolio Macaya, y no me recuerdo quién es el tercero, en el sentido de hacer una diferenciación, permitiendo la utilización de datos en un estado de alerta sanitaria decretada por una pandemia o epidemia, y no dejarlo tan abierto como yo lo había planteado, epidemia y pandemia, cuando eventualmente una de estas no esté vinculada a una alerta sanitaria. Obviamente que eso lo permite que sea más restrictivo y me parece bien. Y además se hace cargo del estado de excepción constitucional secundario a esta alerta sanitaria o a esta enfermedad que lo plantea, digamos, que es la situación que estamos viendo hoy día. Dejarlo exclusivamente el estado de excepción constitucional, a mi juicio, genera dos cosas. Primero, va a estimular, si la autoridad requiere los datos para precisamente poder atender a la población o cumplir el objetivo sanitario, va a tender a obligar a tener que decretar un estado de excepción constitucional para acceder a ello. Eventualmente no va a ser necesario, a mi juicio, o puede que no sea necesario avanzar un estado de excepción constitucional y la mera alerta sanitaria permitir que se cumpla con los objetivos sanitarios, si es que nosotros lo permitimos en este sentido. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, digamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, o como fue antes de haberse decretado el estado de excepción, una alerta sanitaria decretada, en ese instante, por ejemplo, el sistema de atención primaria con toda la red asistencial debieran haber estado operativas con la información necesaria para poder hacer el seguimiento de los casos según lo defina la misma autoridad sanitaria, sin tener que entrar al estado de excepción constitucional. Si nosotros dejamos fuera la alerta sanitaria de la forma en que se plantea en la otra indicación, tendríamos que esperar a que eso ocurriera para poder llegar a realizar una atención. Entonces, eso puede también generar un efecto negativo respecto al objetivo sanitario final, ¿ya? Y además es un buen ordenamiento respecto de quiénes debieran tener y para qué fin. Estoy de acuerdo con sacar la referencia a la ficha clínica. Efectivamente, las fuerzas de orden y seguridad, por ejemplo, con control sanitario no requieren saber el historial clínico de todo el paciente, sino que específicamente el diagnóstico. Estoy de acuerdo con ello. No tengo problema en retirar las Fuerzas Armadas en el estado de excepción constitucional si es que efectivamente tengo garantías de que con las Fuerzas Armadas y de orden, por ejemplo, y con el personal que disponga la autoridad sanitaria es suficiente para hacer los controles, porque aquí al final el punto es el objetivo que buscamos, ¿no? Que es, ojalá con el mínimo de información compartida, tener el máximo de eficiencia en torno al control sanitario y los objetivos que nosotros buscamos, ¿ya? Incluidos los de atención y de seguimiento en algunos casos. Entonces, yo estaría de acuerdo con, primero, retirar mi indicación, segundo, en base a la indicación de los diputados Belolio, Macaya y el tercero que se me olvida, agregar... ¿Osandón? ¿La Jimena? Sí, la Jimena. ¿No? La ONA. Entonces, sobre esa indicación, nosotros podríamos agregar lo que plantea el diputado Crispi respecto de la atención primaria. A mí me parece fundamental que ingrese lo de la atención primaria. En esa misma indicación de los diputados que he mencionado ya se hace cargo respecto de la ficha clínica, por lo tanto limita el acceso. Y lo tercero, que podamos llegar a lo mejor a la conclusión de retirar a las Fuerzas Armadas. Esto genera una distorsión en el debate que a mi juicio no corresponde, digamos, en este caso hacerlo. Insisto, siempre y cuando eso garantice igual que podamos tener una buena cobertura respecto de los controles sanitarios y que evitemos que gente que tiene que hacer confinamiento individual, por ejemplo, ande paseándose con todo el impacto sanitario que eso tiene. Eso es cosa reciente. Me había pedido la palabra el diputado Macaya, después el diputado Crispi, después uso yo esa. Andrés lo había pedido. ¿Ah? Andrés Celis lo había pedido antes.
Ya, también. Entonces, Macaya, Macaya había levantado la mano, yo no estoy viendo, por eso yo, sí. Ya, Macaya. Diputado Macaya. Andrés Celi reclama que él lo había pedido antes, dice. Ya, después ante Andrés Celi. Está reclamando porque dice que está presencial y no tiene preferencia. Ya. Ya, entonces. Diputado Macaya. Macaya. Sí, Diputado se escucha. Macaya. Yo quiero, a ver, primero lo que dijo el diputado Labra, delante, efectivamente la diferencia que existe en las indicaciones, porque en la redacción de nuestra indicación nosotros hablamos exclusivamente del diagnóstico y no nos hacemos cargo de la ficha clínica porque creemos que es un exceso de información al que se entrega. O sea, estaríamos en el fondo incorporando la atención primaria en la indicación nuestra, me parece que ese sería el camino. Y tengo una duda respecto al tema de las Fuerzas Armadas, porque más allá de cualquier cuestión de la sujeción de las fuerzas de orden y de seguridad y las Fuerzas Armadas al poder civil, que es una discusión bastante permanente y quizás ya a esta altura media superada en este Congreso, pero las Fuerzas Armadas entran solamente con estado de excepción, o sea que obviamente está anexado a la excepcionalidad en la entrega de esta información, y además son entidades que están colaborando con el control sanitario, con las barreras, y es parte de lo que vemos todos los días en las calles de Chile. Ahora, si esto contamina o si genera un problema, lo sacamos, pero creo que quizás hay que tener atención que respecto a la indicación nuestra, solamente las Fuerzas Armadas entran a conocer de esta información para el efecto de coordinarse con la autoridad civil, que ya va a tener acceso a esta información para los controles sanitarios que sean necesarios. O sea, el criterio es sanitario. Muy bien. Diputado Andrés Celis. Ya. Presidente, para hacerlo breve, a ver, yo rescatando cada una, yo no tengo problema en la indicación de Belolio, Gaón y Macaya, pero lo que no me gusta es que sale en caso de quedarse en todo el territorio. Ahí yo pondría en parte del territorio o en todo el territorio, porque al leerla da la impresión que tiene que ser en todo. Puede ser en parte o en todo. Y en el resto, claramente yo agregaría la atención primaria. Y en el resto yo no tendría ningún problema. Eso, presidente. Muy bien. Diputado Crispi. Sí, presidente, yo tengo una diferencia en relación o sea, la alerta sanitaria se decreta siempre. En Puchuncaví se decretó la alerta sanitaria, en Quintero, no es algo excepcional. Y el uso de información sensible que nosotros estamos tramitando es para casos excepcionales. Entonces, quisiera convencerlos de que nos quedáramos con los estados de excepción. Porque la alerta sanitaria no discrimina mucho. Entonces, al menos yo de eso creo que estaríamos cometiendo un error. Y en relación a las Fuerzas Armadas, como señalaba anteriormente, y respecto al argumento que decía el diputado Torres, yo no lo creo. O sea, efectivamente podría uno pensar que podría haber un incentivo para un gobernante para poder tener acceso a cierta información, declarar un estado de catástrofe, pero eso es parte, de la responsabilidad que tiene un gobernante y tendrá que valorar esa decisión en función de también otros elementos. Entonces, claro, también, pero tenemos estado de excepción que limitan la movilidad de las personas y no suponemos que los gobernantes van a declarar estado de excepción porque quieren detener o controlar la movilidad de las personas, sino que hay otro problema más grande que obliga a esa decisión. Yo me paro desde esa posición. Y respecto a las Fuerzas Armadas, yo las sacaría. Yo creo que efectivamente las Fuerzas Armadas colaboran en la movilidad, están en los controles sanitarios, pero en relación al uso de información sensible, que tiene que ver con permitir aplicar, en particular que yo creo que se va a usar, esta norma es para el control de las cuarentenas, específicamente para las personas contagiadas que estén realizando la cuarentena. Para eso va a servir esta ley. Y esa función, que es más específica, yo creo que le debiera corresponder a las fuerzas de orden y seguridad y no a las Fuerzas Armadas, y por tanto debiéramos sacarlas de este proyecto de ley. Muy bien.
Bueno, voy a usar la palabra, yo la había pedido. Yo comparto lo que señala el diputado Crispi en el sentido que esto tiene que ser en el ámbito de un estado de excepción constitucional, porque alerta sanitaria hay por muchas razones. Desde una contaminación ambiental en un sector especial que tenga un daño sanitario evidente, puede haber una alerta sanitaria o puede haber las motivaciones de una alerta sanitaria son demasiado disímiles. Por eso me gusta la redacción de lo que señala la diputada Osandoni Andrés-Celi, donde dice que mientras esté vigente un estado de excepción constitucional en todo o parte del territorio nacional y habiendo sido decretado con ocasión de una alerta sanitaria, y allí entonces hace la alusión a el estado de excepción, pero en el marco de, o sea, no alerta sanitaria por sí sola de modo independiente, sino que asociada a un estado de excepción constitucional que esté ligado a una alerta sanitaria. Entonces yo creo que esa redacción a mí me parece cómoda, me parece que es amplia y circunscribe el contexto. Después, me parece bien que respecto a los municipios no se le entregue al municipio lo que corresponde al concepto de municipio, sino a la atención primaria de salud. También me parece que debe ser muy restrictivo, como muy bien señalaba el diputado Macaya inicialmente, y debe ser a los datos que sean pertinentes, no a cualquier dato. Tiene que ser a los datos que están vinculados a la alerta sanitaria y que tengan un objetivo claro, que es controlar la cuarentena o controlar la pandemia o la epidemia o las decisiones que haya tomado la autoridad sanitaria. No es para cualquier cosa, para una cuestión específica, por lo tanto necesita conocer un ámbito de datos preciso. Respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, yo quiero contarles que acá en la Araucanía las Fuerzas Armadas tienen un despliegue por sí solo, se lo comentaba delante a algún diputado, que por sí solo, y claro, además quien dirige el Estado de excepción constitucional es el jefe de la defensa, ¿cierto? Que es un miembro, es un general o un almirante, alguien de las Fuerzas Armadas. Entonces, y aquí en esta región, por lo menos, las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército, hacen los controles por ellos solos, en muchos puntos. Entonces, yo no veo motivo para privarlos a ellos de conocer un dato preciso que tiene que ver solo con la alerta sanitaria y con el control en ese sentido. Entonces, si a mí me preguntaran, yo creo que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad deben estar incluidas ambas o todas, no solo exclusivamente porque depende del ámbito donde se desempeñe. Entonces, como acá en la región de la Araucanía hay más ruralidad y es distinto el terreno donde se despliegan, ocurren situaciones distintas, entonces yo no las privaría a las Fuerzas Armadas porque en zonas donde hay mucha dispersión y ruralidad, como es la Araucanía y otras regiones de Chile, ¿cierto? Entonces veo que allí ellos no encuentro sentido a que sean privados del dato preciso que tiene que ver con aquello, ¿no? No sé cómo podemos redactar, porque veo que hay acuerdo en términos generales en varios elementos, elementos. Ya el diputado Torres dijo que él estaba dispuesto a retirar su indicación. ¿La retira el diputado Torres? ¿Eso entendí o no? Sí, exacto. Entonces quedaría trabajar sobre la restante. Diputado Torres. Perdón, diputado Torres, me pidió la palabra el Ejecutivo, por acá, si le parece, o usted, ya, vamos, diputado Torres, y después el Ejecutivo. Diputado Torres está silenciado. Ahora sí, me silencia, presidente. No, mire, presidente, la retiro salvo que existe la generosidad, la gentileza de la comisión de que refundamos los textos y que vemos todos los autores como autores de la indicación final. Sí, claro, yo creo que esa es la idea, ¿no? Creo que esa es la idea en definitiva, diputado Torres. Ok. El Ejecutivo había pedido su palabra, está conectado, don Jaime González. Escucho su voz de lejos. Presidente, ¿cómo está? Muchas gracias, honorables diputados. Primero, agradecer la participación del Ejecutivo y de manera general, sin perjuicio respecto a las indicaciones del
de este inciso primero, hacer presente que las primeras 4 indicaciones sin duda que son muy parecidas, con los bemoles, las diferencias que ha hecho presente el diputado Crispi y todos los honorables diputados que se han referido a la misma, y la indicación quinta es una indicación que a nosotros nos parece correcta. Ahora, respecto a las 4 primeras indicaciones, nosotros estamos de acuerdo y nos parece suficiente lo que mencionó el diputado Crispi, pero nosotros podemos ofrecer una propuesta de redacción en relación a la indicación número 1, porque nosotros contiene los elementos que para nosotros nos parece razonable. Y algo también dijo el diputado Torre, en este sentido, hacer presente que la indicación del diputado Belolio, Gaoni y Macaya opera solo frente al decreto de una alerta sanitaria, pero con ocasión de una pandemia o epidemia, y no ha circunscrito un estado de excepción constitucional. A nosotros eso nos parece sumamente importante, porque quiero hacer presente que el decreto de alerta sanitaria es de fecha 6 de febrero, y fue con una fecha muy anterior al decreto de los estados de excepción, del estado de excepción constitucional. Por tanto, si la hipótesis fuera que este acceso a la información está sujeto además a un estado de excepción constitucional, además del decreto de alerta sanitaria, con ocasión de una pandemia, el acceso y la transmisión de información se vería dificultado y tendría que tener como requisito que se haya decretado el estado de excepción constitucional. Por eso, respecto a este punto, nos parece más adecuado que solo la condición sea un decreto de alerta sanitaria con ocasión de una pandemia o epidemia. Respecto a la inclusión de las Fuerzas Armadas, estamos de acuerdo con usted, presidente, que las Fuerzas Armadas tengan acceso a esta información solo en el estado de decretarse un estado de excepción constitucional, porque ha sucedido que en muchos lugares de la República no está presente la autoridad sanitaria de manera adecuada, y tampoco los funcionarios municipales de la atención primaria. Ellos tienen que suplir o subsidiar ciertos controles que se realizan en el marco de la pandemia. Nos parece muy aceptado lo que propuso el diputado Crispi en orden a incluir a las direcciones de atención primaria de salud, y nos parece muy atingente eliminar la remisión a la ficha clínica. Y lo otro que nosotros vemos interesante en la indicación del diputado Belolio, Gaoni y Macaya es que en la parte final del inciso hace una referencia a la ley 19.628 y circunscribe la entrega de información exclusivamente a la finalidad de los medios de control, que las otras indicaciones no lo contienen. Entonces, haciendo ver aquello, presidente, nosotros a lo mejor podemos hacer una propuesta de redacción para incluir los elementos que ustedes estimen pertinentes, pero sujetándolo solo a un decreto de alerta sanitaria con ocasión de una pandemia o epidemia, y no estar sujeto a un estado de excepción constitucional, incluyendo a las direcciones de atención de salud. ¿Opiniones en relación a lo señalado por el Ejecutivo? ¿Quién pide la mano? Diputado Crispi. Y después dice que también... A mí me hace sentido, pero el problema es que el fin del proyecto es el control de ciertas medidas que se toman bajo estados de excepcionales constitucionales. Entonces, no se va a ejecutar este proyecto si no hay un estado de excepción constitucional. Si hubiera una alerta sanitaria, no va a haber una restricción de la movilidad de las personas con cuarentena. No se podría, porque esa medida se toma bajo un estado de excepción constitucional. Por eso que, por un tema también de consistencia, efectivamente uno podría decir alerta sanitaria más pandemia, especificando con qué instrumentos se establece que estamos en una pandemia, es mucho más restrictivo. Pero de todos modos, no es un exceso poner que es en un estado de excepción constitucional, porque las medidas que queremos controlar, en este caso, medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentena, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, entre otras, son medidas que se toman en estado de excepción constitucional. No sé si el Ejecutivo le hace sentido aquello. ¿Listo, diputado Crispi? ¿Diputado Crispi? ¿Terminaste? Ya, perfecto. Entonces, Jimena Santón y después Víctor Torres. Aparece después. ¿Ah? Andrés Celis, que está acá, lo pidió antes la palabra, no sé. Ya. Entonces, Andrés Celis, para que él no reclame Andrés Celis por su situación presencial. Vamos, diputado Celis, Andrés. Presidente, muy breve. Por su intermedio, presidente, si el Ejecutivo me puede aclarar
si va a incluir en lo que señaló en todo o en parte del territorio nacional, porque no lo vi. Y si estamos de acuerdo de también agregar el tema, para que absolutamente despejado, de los servicios, perdón, de la atención primaria, ¿no? Porque es un punto que puede ser un poco polémico con los alcaldes, pero que queda absolutamente despejado que se incluye. Eso, presidente, gracias. Diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente. Yo estoy en la misma línea del diputado Crispi. Me encantaría si el Ejecutivo, porque no nos vuelve a explicar, porque no me queda muy claro el tema, por qué queda fuera el estado de excepción. Justamente estamos hablando de un tema que es tremendamente delicado, que es pasar la información de los pacientes. No enmarcarlo en eso, dado que el proyecto original era muy vago y nosotros lo hemos tomado también, al menos el personal, nosotros con CELI tomamos de acuerdo a las indicaciones que nos hicieron los expertos en la sesión donde existieron, nos mandaron incluso una lista de posibles cambios. Me gustaría entender bien por qué dejar abierto esto, el tema de excepción, porque si no, no tendría ningún sentido. Me parece que es un tema tan delicado que no podemos dejar pasar este punto, señor presidente. Diputado Víctor Torres. Gracias, diputada Osandón. A ver, yo no creo que estemos planteando dejar fuera el estado de excepción constitucional. Si la diferencia es si esto opera antes u opera después. Si nosotros hablamos de un estado de excepción constitucional, estamos entrando después al permiso del manejo de datos, porque la alerta sanitaria se va a decretar antes que el estado de excepción constitucional, que corresponda, digamos, a una situación de pandemia o de epidemia, obviamente. Yo creo que son inclusivos. En el momento en que tú decretas alerta sanitaria, se incluye también el estado de excepción constitucional si tú avanzas. Entonces, la discusión es, ¿cuándo entramos? ¿Ya? Yo entiendo lo que plantea el diputado Crispi para efectos de la limitación de la movilidad de las personas en términos generales, debe operar un estado de excepción constitucional, estoy de acuerdo con él. Mi única aprehensión es que cuando se toman medidas, por ejemplo, de confinamiento individual, nosotros estamos otorgando atribuciones para traspasar la información a la atención primaria de salud. Y me genera la duda de si solamente lo dejamos en el estado de excepción constitucional, ya hayamos perdido tiempo previamente, donde no hay un confinamiento colectivo, aunque sea parcial, sino que solamente estamos en una etapa de confinamiento individual, de poder manejar esa información para hacer los controles correspondientes en las visitas domiciliarias, etc. Me genera esa duda. Por eso a mí me gustaba más la redacción que habla de un decreto de estado de alerta sanitaria producto de una epidemia o pandemia, no cualquier alerta sanitaria por contaminación ambiental u otra, e incluir, por cierto, en ese caso, si tú avanzas hacia un estado de excepción constitucional de todas maneras, ¿ya? Por eso me gustaba un poco más esa redacción. Yo creo que el Ejecutivo en el planteamiento que hace le faltó hacerse cargo efectivamente del tema de las Fuerzas Armadas, porque en eso no hay un punto de acuerdo, o por lo menos yo he escuchado que hay voluntad de sacarlo. Yo insisto, no tengo problema en que se saque, aunque originalmente lo habíamos planteado, si esto genera algún ripio en el avance, digamos, del proyecto de ley, porque no es lo sustantivo. Lo sustantivo es cómo nosotros damos herramientas dentro de la limitación y la excepcionalidad del manejo de información para fines exclusivamente sanitarios. Me había pedido la palabra, gracias, diputado Torres, el diputado Laura. Muchas gracias, presidente. Por lo menos lo que he escuchado hasta ahora, hasta que habló el presidente, no había problema en que dejáramos las Fuerzas Armadas que están en un estado para resolver otro tipo de asuntos. Aquí se ha aceptado que están en todas partes, en casi todas partes, porque no tenemos un desarrollo de fuerzas de seguridad y orden, no hemos crecido a un tamaño como poder resolverlo. Entonces entiendo que, como estamos hablando de datos sensibles, entre menos cantidad de efectivos tengan esos datos, para mí es mucho mejor. Por eso limitarlo a las fuerzas de orden y seguridad me parece lo justo y necesario para tratar una crisis como esta. Eso quería decir. Y lo otro es que
no me queda claro qué es lo que quiere el diputado Celis, si quiere que saquemos los servicios de atención primaria de urgencia, porque es un punto importante dentro de lo que planteamos nosotros. Eso. Muy bien. Yo quería ahí hacer una acotación. Leo aquí leo acá, oye, que la alerta sanitaria, cierto, es una medida dispuesta por el Ministerio en caso de amenaza de alguna epidemia o aumento de alguna enfermedad o emergencia que impliquen grave riesgo para la salud, para la vida de los habitantes. Y de acuerdo a esto, ¿cierto? Entonces, entendería que lo que señala el diputado Torres es que cuando hay alerta sanitaria exclusivamente por epidemias o pandemias, operaría este uso de esta ampliación de los datos en esa condición, ¿cierto? Y parece razonable si es así, solo que el estado de excepción constitucional es una cuestión que viene después. Y yo creo que allí, volviendo al tema del uso de la Fuerza Armada por situaciones especiales en el territorio nacional, que es una cuestión que yo he vivido acá en la Araucanía, también creo que solo en estado de excepción constitucional tal vez las Fuerzas Armadas pudieran tener acceso al uso de los datos en esas condiciones. Y yo comparto lo que dice la diputada Sandoni y el diputado Torres y Crispi. Esto es excepcionalísimo porque nosotros estamos cambiando un poco el sentido de lo que la ley de deberes y derechos del paciente, en el sentido de que el que administra los datos es el paciente. Y aquí nosotros, por una situación muy excepcional, estamos entregando el uso a quienes lo requieren para el bien público. Entonces, creo que deben ser datos muy restrictivos, que además estos datos deben ser precisados en el ámbito de quienes lo usan. Y yo creo que allí me parece que está adecuado. No sé si habría disposición de la Comisión a que aceptemos la oferta que nos hace el Ejecutivo, de que, habiendo escuchado lo que hemos comentado, que él haga una propuesta para la próxima sesión discutible, obviamente, allí la podamos modificar un poco respecto a lo que hemos comentado hoy día, y podemos avanzar hoy día a algunas de las indicaciones que a lo mejor todos estemos de acuerdo, como la siguiente, a lo mejor que está que pudiéramos aprobar. Diputado Torres. Crispi, ¿pediste la palabra también? Presidente, estoy de acuerdo que el Ejecutivo haga una propuesta y sobre esa vamos puliendo diferencias que podamos tener según lo que ellos planteen. Pero yo pediría si el Ejecutivo pudiera a lo mejor trabajar mientras vemos los otros artículos, y en una de esas nos tiene, antes de terminar la sesión, una redacción y podemos sacar el proyecto hoy día. Claro. ¿Esto hasta qué hora es hoy día? Hasta las 21, hasta las 20:15, ¿no? Ya 10 minutos. Sí, hasta las 20:15. Y tenemos un problema de tiempo, diputado Torres. Pero no puede ser hasta las 20:30, en una de esas logramos sacarlo. Este es el artículo más complicado. Diputado Crispi. Diputado Crispi. ¿Quién? Crispi. Miguel Crispi. No le han dado la palabra a Miguel Crispi. Ahí sí. Yo le hice una redacción nueva, se la puedo mandar al presidente o a Ana María, donde, o sea, para que votemos y hagamos la pega. Yo no sé por qué tenemos que hacerle al Ejecutivo que nos haga la pega. Claro. Con mucha gentileza se lo digo a Jaime, pero yo tomé la indicación del diputado Macaya, trabajé sobre eso, el diputado Macaya, decretándose un estado de excepción, no la alerta sanitaria, con estado de excepción, el resto es igual, y saco las Fuerzas Armadas. Entonces yo lo que le propondría es que votáramos eso y después sacamos una votación sobre si incorporamos o no a las Fuerzas Armadas. ¿La puede entregársela a la secretaria para que, ¿cierto? Ya, te mando a ti, Ricardo, porque no tengo el número de Ana María. Ya, manda. No, pero mándemelo al correo electrónico. AM Skopich. O compártelo en la pantalla, pero ¿lo tiene usted a mano? ¿O? No, la tiene a mano allí. Sí. Pero podemos continuar, yo se las mando. Sí. Continuamos.
Te lo mando. Muy bien. Yo se lo mando. ¿Podemos estar hasta las 20:30? ¿20:30? ¿Sí? Muy bien, para que nos demos tiempo para terminar, avanzar un poco. Le propongo que mientras el diputado Crispi nos hace llegar la propuesta, veamos la siguiente indicación, la número 5. Sí, que parece que ahí el Ejecutivo está de acuerdo, parece que hay bastante acuerdo en ese sentido. ¿Le parece? ¿La podemos leer? 20:30. Ya. No, ya. Yo te mando. Están todos de acuerdo. Ya. ¿Qué hacemos? Que leamos la número 5. ¿Quieren que comparta? Sí, lo puede compartir para que la leamos. Mientras el diputado Crispi no, envíamela a Miguel, o si es que también para que se entregársela de nuevo. Sí, se lo va a mandar. Ya. Ya, indicación quinta de los diputados Crispi, Celis, Labra y Torres para intercalar un inciso segundo nuevo entre y pasando el actual segundo a ser tercero y así sucesivamente. Los órganos, del siguiente tenor, los órganos y servicios públicos autorizados a realizar tratamiento de datos sensibles en virtud de este artículo serán legalmente responsables de cumplir con los principios y obligaciones legales que deriven de esto, además de garantizar los estándares adecuados de seguridad que permitan proteger los datos sensibles contra su tratamiento no autorizado, pérdida, filtración, daño o destrucción, aplicando medidas técnicas u organizativas apropiadas. Muy bien. Diputado, espérate, Macaya, Crispi. Sí, presidente, a ver, solamente yo comparto el espíritu de la indicación número 5 de suya, presidente Crispi, Labra y Torres, pero porque establece obligaciones para los órganos que se autorizan y de alguna manera cómo tienen que responder ante el uso de esta información. Pero nosotros en la redacción, si usted revisa un poquito más arriba, la indicación número 1, que entiendo que Miguel ahora está reconfigurando, y esto es una de las partes que queda incorporada, la terminología que ocupamos se ajusta a la ley 19.628, que justamente tiene que ver con la entrega de datos sensibles de los pacientes, la ley de derechos de los pacientes. Por eso creo que de aprobarse la indicación 1 con esta parte de la ley 19.628, perdón, de datos sensibles, no derechos de los pacientes, de datos sensibles, este asunto quedaría resuelto, o sea, en términos de lo que nosotros dijimos en la indicación que se estaría aprobando en un rato más. Diputado Crispi. Ahí. Sí, estoy revisando cómo quedaría, para ver si quería incorporado. Efectivamente, esto lo sacamos de la presentación del abogado del Consejo de la Transparencia y remite al principio de responsabilidad, el siguiente de proporcionalidad, y así están como ciertos principios. Yo creo que es un poco más como exhaustiva la descripción del principio que se intenta respetar en esta modificación. Creo que lo que abunda ahí no daña, por tanto lo dejaría. Estaba revisando en la redacción, porque aunque remita la ley de uso de datos, me parece que es razonable que, dado que hay una excepcionalidad que estamos creando, seamos exhaustivos en la descripción de otros bienes públicos que queremos cautelar en relación a la privacidad de las personas. Yo lo dejaría. Sí, Macaya dice que sí. Me pidió la palabra Jimena Sandón. Sí. No, presidente, era justamente para apoyar. A mí me parece que no daña esto, que es todo lo contrario, lo enmarca más, así que yo creo que me parece está bien que permanezca este inciso segundo nuevo. Muy bien. Yo creo que, como usted dice, lo que abunda no daña, pero además hace una descripción precisa, exhaustiva, de que no autoriza la pérdida, la filtración, el daño, la destrucción. Yo creo que es adecuado en un estado, en una situación excepcional, tener estos mecanismos de
aseguramiento. Entonces, me parece que es una buena indicación. Creo, diputado Macaya. Sí, lo único, presidente, yo comparto, o sea, creo que está bien de alguna manera describir las conductas, pero sí creo que es súper importante que con posterioridad nosotros establezcamos, y eso viene más abajo, el sistema de sanciones. Es clave, obviamente, si no queda como solamente una declaración, así que es importante, por eso la referencia a la ley, porque la ley tiene un sistema de sanciones cuando uno la incumple. Pero si va a quedar arriba la referencia a la ley, o queda acá más posteriormente con las sanciones, está cubierto eso, o sea, porque para que no quede solamente como una declaración. Muy bien. El diputado Andrés Celi está pidiendo la palabra. Andrés Celi, perdón, es que no lo veo al diputado Andrés Celi. Andrés Celi, por favor. Gracias, presidente. Yo creo que aquí, claramente se encuadra la conducta, lo describe de manera perfecta. Yo lo incorporaría de todas maneras y me parece que es pertinente que lo sometamos a votación, presidente. No estoy pertinente. Así. ¿Alguna otra palabra? ¿No? Lo sometemos a votación en el artículo, en la indicación quinta, ¿cierto? Que se refiere al inciso segundo, nuevo. Ya, entonces, espérese, voy a tener que ahora ponerlos a todos con audio para que... ¿Cómo se pone todos con audio? No funciona el... Espera un segundo, que no está funcionando el audio. ¿Funciona el audio? Estamos en periodo de marcha blanca, así que hay que tener paciencia. Paciencia. Sí. Pero entonces, ¿qué voten? No. Si no me funciona el mouse, por eso no es raro. No funciona. ¿Sabes? Yo estoy dando la audio. Ya. Dice que Oye, ya están con audio. Ya. Entonces, vamos a tomar la votación por la indicación 5. Pero, si estamos todos de acuerdo. ¿Podemos hacer votaciones? Moreira, en reemplazo de López. Ana María. Moreira para el final. Ana María. Votación económica. Ana María. Ana María. Ana María. La secretaria. ¿Me puede escuchar la secretaria? El diputado Castro. Voto a favor. Andrés Celi. A favor. Sí. A favor, presidenta. Durán. A favor, presidenta. El reglamento lo aprueban ustedes, ¿no? Ibáñez. A favor. Labra. Apruebo. Macaya. A favor. Osandón. A favor. Rosa. A favor. Torres. A favor. Moreira. A favor también. Y Ricardo Celis. A favor. 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado entonces. Veamos la indicación del diputado Crispi, que le va a hacer una adición allí, creo, sobre la APS que quedó afuera. ¿Tiene la indicación, Ana María? ¿Me la mandó usted? ¿El diputado Crispi la envió? ¿A dónde le envió? Está en el correo. ¿Al correo? Es que no me funciona el mouse. ¿Lo comparto yo? Ya. Yo te la voy a estar enviando ahora, entonces. Ya. Ahí la tiene. Porque no me llegó. ¿La comparto? Con ocasión
de una epidemia o pandemia y en caso de decretarse un estado de excepción constitucional de catástrofe declarado de conformidad a la Constitución Política y la Ley 18.415, Orgánica Constitucional de los estados de excepción constitucional, se podrá dar tratamiento de datos sensibles por el tiempo que dure este estado a la información acerca del diagnóstico de esta enfermedad por razones de salud pública. La autorización para transmitir dicha información solo podrá otorgarse al Ministerio de Salud, los servicios de salud, los servicios de atención primaria de urgencia, las secretarías regionales ministeriales de salud y las fuerzas de orden y seguridad. Estas entidades serán responsables del banco de datos de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628. Dicha información tendrá por exclusiva finalidad el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones sanitarios, aduanas sanitarias, entre otras. Ana María. ¿Comparto la...? Sí. Está pidiendo la palabra. Víctor Torres me pide la palabra. Víctor Torres. Dile que venga. Víctor Torres. Sí. Si tengo un problema de computador, ¿le podéis dar volumen a Víctor Torres, por favor? Víctor Torres. Está abajo de soporte. Arriba. Ok. Ya. ¿Ya? Gracias, presidente. No, solo hacer una precisión. No es a los servicios de atención primaria de urgencias, son los SAPUs, ¿ya? Exacto. Es al establecimiento, al equipo de atención primaria de salud que está a cargo de la atención o del seguimiento de un caso. Porque el SAPU es un sistema de atención de emergencia, pero quien hace la visita domiciliaria, quien hace el control, etcétera, es el equipo de atención primaria de salud a cargo de ese paciente respectivo, no el SAPU. O sea, el SAPU lo incluimos, pero dentro del equipo de atención primaria más amplio. ¿Cuál sería, perdón, diputado Torres? Entonces, tú dirías solo APS, Atención Primaria en Salud. Claro, es lo pertinente. Solo Atención Primaria en Salud, sacando urgencia, porque obviamente eso lo restringe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. La propuesta es que el tema de fuerza de orden, la Fuerza Armada lo votemos a continuación. Entonces, votemos en general y después hacemos una segunda votación sobre el tema específico de la Fuerza Armada. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ya, entonces lo votamos en general y después hacemos una votación del tema de Fuerza Armada, incluirla en el texto. ¿Le parece? O sea, se divide la votación. Ahora, ¿no hay posibilidad de sacarlas ya de frentón o no? ¿O alguien quiere votarla? Pues yo entendí que había voluntad de llegar a un acuerdo en torno a sacarlas. No, yo quiero votar. Ah, ya. Sí, yo creo también que es pertinente. ¿Le doy el micrófono a todos? Sí, no hay una forma de darle el micrófono a todos de una vez. No. Creo que sí. Para que gritemos todos al unísono que sí. Puedo silenciar a todos, pero no puedo. Sí, mira. Ya bueno. Moreira. O sea, ¿está en votación, presidente? Sí, en votación. Moreira pide al final. Juan Luis Castro. A favor. Andrés Celis. A favor. Filpi. A favor. Durán. Al final, presidenta. Gaona. No está. Ibáñez. Labra. Apruebo. Macaya. Macaya. A ver, ¿estamos votando a favor de eliminar a las Fuerzas Armadas? No, estamos votando en general el texto y después... ya, a favor. Osandón. A favor. Rosas. A favor. Torres. A favor. Moreira. A favor. Y Durán. A favor. Ricardo Celis. A favor, ¿cierto? Aclarando lo que se dijo sobre el servicio de atención primaria, ¿cierto? Eliminando la palabra de urgencia. 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muy bien. Aprobado entonces. No lo silencian o lo dejan un poco, estamos en votación.
Y ahora entonces llevaríamos, diputado Labra, antes de llevar a la segunda votación, ¿quiere opinar? ¿Tiene la palabra? Sí. Diputado Labra. ¿Sí? Hay alguien con el micrófono abierto. Lo que yo quería hacer, no porque suena terrible, como lo dijo el diputado Macaya, eliminar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo que estamos haciendo es incluir solamente a las fuerzas de orden y seguridad, para que salga más. Porque eliminar a las Fuerzas Armadas suena brutalmente fuerte. Eso. Muy bien. Entonces, procederíamos a una segunda votación que se incorporaría en el texto, que es si se incorpora en el texto a las Fuerzas Armadas. Eso es específicamente la votación, ¿cierto? Entonces, procedamos a la votación. El diputado Durán parece que tiene ahí, él lo tenía desde allá. Entonces, esta es la indicación 1 con Fuerzas Armadas. La indicación del diputado, la propuesta del diputado Crispi, pero con las Fuerzas Armadas. Lo que acabamos de votar, adicionándole las Fuerzas Armadas, ¿cierto? En el texto. Adicionándole las Fuerzas Armadas. Moreira, al final. Castro. Si entiendo bien, se trata de decir si uno está a favor de incorporar o no las Fuerzas Armadas. Sí. No, yo no estoy a favor. Está en contra. Sí. Andrés Celis. A favor. Crispi. En contra. Durán. A favor. Gaona. No está. Ibáñez. Abstención. Ibáñez, no lo escuché. Abstención. Labra. En contra. Labra, perdón. Contra. ¿Quién puede apagar el micrófono de lo que escucha? Perdón. Lo que pasa es que alguien tiene que pagar el Macaya. Osandón. A favor. Me abstengo. Abstención. Torres. Abstención. Moreira. A favor. Ricardo Celis. A favor. 2, 4, 6, 2, 3. Ya, 6 a favor, 3 en contra, 3 abstenciones. Entonces no hay mayoría para aprobar esa indicación, por consiguiente se entendería aprobada la anterior, sin Fuerzas Armadas. Perfecto. Y yo creo que está equivocado, ¿no? No, porque es mayoría. A ver, ¿quién está equivocado y qué? No, la suma, no sé, no entiendo bien, perdón. ¿Es correcto la...? 6, 3, 3, 12. 6 a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Les voy a decir, Moreira, a favor votaron Moreira, Andrés Celis, Durán, Macaya, Osandón y Celis. En contra votaron Juan Luis Castro, Crispi y Labra. Y se abstuvieron Ibáñez, Rosas y Torres. 6-3-3. Entonces, no hay mayoría Perfecto. para aprobar. Sí. ¿Crispi quiere pedir la palabra? ¿Se la da? Sí. Sí, presidente y secretaria, para que no nos enredemos, si esto es simplemente que luego de donde en la redacción anterior pusimos las fuerzas de orden y seguridad, ahí a continuación pongamos y las Fuerzas Armadas. Sí, eso es. Eso. Sí, eso es lo Se aprobó. No es que haya Sí, Fuerzas Armadas. tanto que el anterior con fuerza. Sí. Diputado Torres. El diputado Torres está pidiendo la palabra.
Sí, presidente, estamos claros lo que plantea el diputado Crispi. Lo que votamos fue si incorporamos o no a las Fuerzas Armadas. Como no hubo mayoría en la incorporación de las Fuerzas Armadas, se entiende aprobado sin Fuerzas Armadas y solamente con Fuerzas de Orden y Seguridad. Eso es, en la redacción que él planteó en su indicación. Sin Fuerzas Armadas. Así que aprobado. Perfecto, me parece claro. Alcanzamos, entonces no queda aprobado y queda aprobado en el texto tal como se aprobó en la primera votación, ¿cierto? Anteriormente. Eso es, en el texto integral. ¿Alcanzamos a avanzar? Yo creo que no. ¿O la próxima indicación? Yo creo que no, ¿cierto? Mejor damos por finalizada la comisión y lo hacemos en una próxima citación. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, ¿cierto? Se da por levantada y gracias por su asistencia y su votación y su cooperación. Muchas gracias. Nos vemos.